Criticismo e idealismo alemán. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que nació en 1724 en la ciudad de Prusia y murió en esa misma ciudad a los 80 años. Dedicó su vida a la filosofía, enseñando el pensamiento de otros filósofos y creando su propio pensamiento. El proyecto filosófico de Kant se basó en la contradicción que él consideraba la más asombrosa que la realidad nos presenta. Y esta es la coexistencia entre un mundo determinista y la libertad moral del ser humano. A partir de esto, Kant se preguntó: ¿cómo es posible que en un mundo determinista exista, sin embargo, la voluntad de la libertad humana? Responder esta pregunta implica responder otras 3 preguntas que son el esquema de su proyecto filosófico. 1. ¿Qué podemos saber? La cual responde al abordar el problema del conocimiento. 2. ¿Qué debemos hacer? La cual responde al abordar el problema ético. 3. ¿Qué nos cabe esperar? La cual responde al abordar el problema de la historia y la religión. El problema del conocimiento lo aborda en su libro Crítica a la razón pura. Al tratar de responder qué podemos saber, se encontró con 2 posibles respuestas, una dada por el racionalismo y otra por el empirismo. El empirismo decía que el mundo es exactamente como lo percibimos, pero en cambio el racionalismo decía que se presentaba según nuestra propia razón. Concluyó que ambos equivocaban y tenían razón en algo al mismo tiempo. Estaba de acuerdo con los empiristas de que todos los conocimientos del mundo provienen de las percepciones, pero también estaba de acuerdo con los racionalistas de que hay ciertas condiciones en la mente del ser humano que contribuyen a determinar nuestro conocimiento del mundo, pues todo lo que observamos se ve alterado por las condiciones en la mente del ser humano. Concluyó que hay 2 cosas que contribuyen a cómo percibimos el mundo. Por una parte, a través de nuestras experiencias sensibles, lo que se conoce como materia del conocimiento, que es a posteriori, es decir, es conocido después de la experiencia. Y por otro lado, las condiciones internas del mismo ser humano, en el que todo lo percibamos como sucesos en el tiempo y en el espacio, y además como procesos que siguen una ley de causalidad inquebrantable, lo que se conoce como la forma del conocimiento, que son formas a priori porque no dependen de la experiencia. Para saber qué debemos hacer, debemos resolver el problema ético. Kant le da la solución en su obra Crítica de la razón práctica. El escepticismo de Hume obligó a Kant a reflexionar sobre algunas cuestiones de la moral. Para Hume, eran los sentimientos los que decidían la diferencia entre el bien y el mal. En cambio, Kant pensaba como los racionalistas, que la razón del ser humano es la que ayuda a distinguir entre el bien y el mal, no solo porque lo hemos aprendido, sino porque también forma parte de nuestra naturaleza. De esta forma, Kant dice que todos los seres humanos tenemos una razón teórica y una razón práctica. La razón teórica es la que nos dice lo que es la realidad, mientras que la razón práctica es la que nos dice cómo debemos actuar en base a lo que debe ser. Todos tenemos una razón práctica, es decir, una capacidad de razonar que era lo que nos ayudaría a determinar lo bueno y lo malo. Esto no podemos decidirlo teniendo en cuenta lo que sucede, es decir, a posteriori, sino que solo las podemos decidir teniendo en cuenta lo que debería suceder, es decir, a priori. Tenemos que obrar de tal manera que la norma de nuestro comportamiento pueda servir como ley universal. Problema de la historia. Kant se enfrenta a este problema relacionándose con qué se puede esperar, pues se pregunta si puede llegar a ser un bien moral en el futuro o es imposible por nuestra naturaleza. Kant resuelve diciendo que el fin racional de la historia es el cumplimiento de la ley moral que todo ser racional conoce y tiene escrita en su interior. Problema de la religión. La existencia de Dios nos habla virtualmente de la pregunta de ¿qué nos cabe esperar? Por eso Kant examinó y criticó los argumentos tradicionales que demostraban la existencia de Dios, pero aún así no negó la existencia de Dios ni la inmortalidad del alma. Sostiene que estos no se conocen por algo teórico, sino que se imponen en la razón práctica, pues son indemostrables pero necesarios para la moral. Kant entiende respecto a la existencia de Dios que si en el mundo existe una separación tan grande entre el ser y el deber ser, es necesaria la existencia de Dios con el ser y el deber ser unificados perfectamente en virtud y felicidad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán nacido en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Fue el primero en ser considerado uno de los grandes filósofos, además fue el más impenetrable de todo el mundo y toda la historia. El objetivo de la filosofía de Hegel es dar una respuesta global y única que se aplique a todo. El idealismo absoluto, denominado por Hegel, es el modelo teórico que interrelaciona la tesis del carácter intrínsecamente ideal de los objetos de conocimiento y la tesis de que las cosas singulares que constituyen el mundo real surgen como una autodeterminación del ser. El proyecto filosófico de Hegel consiste, pues, en pensar la interna unidad y conexión que sería el sistema entre naturaleza y espíritu,
de modo que se puede elaborar una teoría unitaria, total y cerrada sobre la realidad que vendría siendo la totalidad. Él pensaba que en el ser se distinguían tres momentos, que era la determinidad, en sí la cualidad, la cantidad y la medida. La dialéctica hegeliana es un método de argumentación filosófica para extraer consecuencias de las hipótesis contrarias entre sí, cuyo conflicto daba nuevos conceptos, que de nuevo se encontraban en conflicto con algo que se les oponía. Es así como forman un proceso circular, que es la tesis, concepto tradicional, la antítesis, demostración de los problemas y contradicciones, y la síntesis, nueva comprensión del problema a partir de la contraposición de los primeros dos. Las tres etapas de la realidad y conciencia. Como primera etapa tenemos al ser en sí, que dice que se convierte en otro en el mundo físico. Como siguiente tenemos al ser para sí, que todo lo contrario con el anterior, deviene de la conciencia y se transforma en la superación de ambas etapas. Y como tercera y última tenemos al ser en sí para sí, que habla de la superación de ambas etapas y la hace una sola para después negarlas. La conciencia atraviesa también tres etapas. Número 1, espíritu subjetivo, que es el sujeto que tiene autoconciencia de sí mismo. Número 2, espíritu objetivo, que es quien, partiendo de la dependencia respecto a la naturaleza, hace un esfuerzo en llegar a la libertad. Número 3, espíritu absoluto. Es la síntesis de ambos y también de la naturaleza y el espíritu. La razón, según Hegel, existe por encima de la naturaleza. Solo puede ser por un ser pensante y víctima de la historia, al igual que todos los acontecimientos son inevitablemente racionales. Se oponía a la idea de casualidades o destino, como lo es el poder de Dios para controlar el universo, ya sea el mundo físico o el destino. Continuando con la razón según Hegel, él defendía algo así como el plan secreto según la naturaleza, en vez de que todo Dios le hacía sobre la razón. Él no quería encontrar acontecimientos que pudieran explicarse mediante la razón. Lo que él quería era encontrar una razón que les explicase. Para Hegel, la razón es divina y absoluta, responsable de la historia universal. La astucia de la razón es el curso de la naturaleza y de la historia, usando lo humano para ello. Hegel dijo que cada mente necesita el reconocimiento de otras mentes. Si no se da el reconocimiento, se da el conflicto. También decía que el esclavo apreciaba la vida sobre la libertad, mientras que el amo apreciaba la libertad sobre la vida. Estas no son incompatibles en una misma persona, pues ambos se presentan en cualquier parte de la vida del ser humano, cuando tienen poder, y el amo actúa como actuaba antes cuando era esclavo, pues intercambian papeles. El amo siempre va a ser esclavo de otro amo. Siempre va a haber alguien más grande que otro. El amo quiere dominar, pero necesita al esclavo vivo para que haya dialéctica, pues lo que más quiere es reconocimiento y solo lo puede obtener de este.